Shalom, Masejet Eruvin, la página Tzadik Gimel Amud Bet, empezamos 3 líneas antes. Dice la Gemara, Ma Rav Chizda, Gidud Chamisha Umechitza Chamisha En Mitztarfin. Dice Rav Chizda, cuando hay un Gidud como una altura que tiene 5 tfajim y construyen sobre ella una mejitza de 5 tfajim, no se juntan para formar una mejitza de 10 tfajim. Quiere decir que si hay un patio que es más alto que el otro, 5 tfajim, y encima en donde se vuelve más alto pusieron otra mejitza de 5 tfajim, entonces no se juntan para formar una mejitza de 10 tfajim. Después la Gemara va a explicar en lo que viene de Rav Chizda que él no quiso decir que no se forma del todo, sino solamente con respecto al patio de arriba no se forma una mejitza. Y dice Rav Chizda, hasta que no sea todo por la misma altura de la tierra, 10 tfajim, entonces sí se forma una mejitza, o que se construya una mejitza de 10 tfajim, pero la mejitza misma tiene que tener 10 tfajim y no junto con la altura. Ahora, ¿cuál es la diferencia si explicamos que para Rav Chizda estamos hablando solo del patio de arriba? La diferencia es que cuando es la altura de la tierra más una mejitza, el que está parado arriba, cuando él mira hacia el otro patio, él ve una mejitza solamente de 5 tfajim. Y como hay una mejitza, también cuando él usa el patio, él llega hasta la mejitza. Entonces, cuando es solamente una altura de 10 tfajim entre ellos dos, entonces él usa todo el patio y llega hasta la orilla del patio y ve que la diferencia entre los dos patios es 10 tfajim. Entonces, por eso, aquí sí se forma una mejitza de 10 tfajim para él y aquí no. De todos modos, pregunta la Gemara, por ahora todavía decimos, según Rav Chizda, que no se forma una mejitza del todo. Pregunta la Gemara de una braita, Meitiv, Shtei Chatzerot, Zo lemala mizo, 2 patios que uno es más alto que el otro, Ve'elioná gvoa min hatachtona 10 tfajim, o sheyesh bagidud 5 umechitza 5, me'arvin 2 ve'en me'arvin 1. Primera cosa dice la braita, que cuando uno es más alto que el otro, o 10 tfajim, o solamente gidud, solamente 5 tfajim más alto, pero agregaron una mejitza de 5 tfajim, en ese caso los vemos completamente separados a los 2 patios, por lo tanto, pueden hacer 2 iruvim, que es decir, cada patio por sí mismo, y no pueden hacer un iruv que junta a los 2. Aquí vemos, aparentemente no como Rav Chizda, porque se ha escrito claramente que la altura más otra mejitza se juntan para formar una separación. Pajot mikan, dice la braita, si tienen menos de 10 tfajim, me'arvin echad ven me'arvin 2, entonces no están separados, y al revés, no pueden hacer un iruv cada uno por sí mismo, sino tienen que hacer un iruv juntos los 2. Contesta la Gemara, Amarove, modé Rav Chizda batachtona, ho'il veroa pnei 10. Contesta Robe que todo lo que dijo Rav Chizda es con respecto al patio de arriba, pero para el patio de abajo sí se forma una mejitza completa cuando es altura más 5 tfajim de otra mejitza, porque cuando ella mira hacia el otro patio, ella ve 10 tfajim, entonces para ella sí se forma una mejitza que separa entre ella al patio de arriba. Pero pregunta la Gemara si es así, para el patio de abajo, que ella tiene mejitza, entonces entendemos lo que se dice en la braita, que ella puede hacer iruv por sí misma y no puede hacer iruv con el patio de arriba. Pero el yoná lo tearev lo echad velo shnaim. La de arriba, cosa que no se escrita en la braita, tiene la posibilidad de hacer solamente un iruv con la de abajo, y la de abajo no puede hacer iruv con ella. O sea, ella es considerada que está abierta hacia el patio de abajo. Entonces ella no puede hacer un iruv por sí misma. Es decir, eso es lo tearev shnaim. Y tampoco, ahora, entonces, ¿qué podría ser la posibilidad? Que ella haga un iruv con la de abajo. Tampoco puede hacerlo, porque la de abajo no puede participar con ella. Porque para la de abajo ella sí está separada completamente de la de arriba. Entonces viene la pregunta, lo tearev, lo echad, velo shnaim. No puede hacer ningún iruv ni juntos ni separados, mientras que la braita solamente dijo que ellos pueden hacer iruv cada uno por sí mismo. Contesta la Gemara, Marabe Barula, que gon shaita eliona megupefet ad 10 amot. Contesta la Gemara, la braita está hablando en un caso que la de arriba le construyeron una mejitza de 10 tfajim común y corriente, y solamente en 10 amot
que es considerado como una puerta, no considerada la mejitza. Por lo tanto, la de arriba sí tiene mejitzot, por lo tanto, ella puede hacer iruv por sí misma y al revés, no puede hacer iruv con la de abajo por la razón que explicamos antes. Aunque ella tiene una puerta de 10 amot y podría a través de esa puerta tener la posibilidad de hacer un iruv con la de abajo, como la de abajo es considerado que sí tiene una mejitza con respecto a la de arriba, entonces no pueden hacer un iruv juntos y queda que cada una hace un iruv por sí misma. Pero, pregunta la Gemara, entonces, ¿cómo explicamos el final de la braita? Yahi eima seifa. Está escrito al final de la braita que si tiene menos de 10 tfajim, o la altura entre ellos dos, o la altura junto con la mejitza de 5 tfajim construyeron juntos dan menos de 10 tfajim, dijimos que pueden hacer un iruv solamente juntos. Pregunta la Gemara, Yahi, si es así, que solamente en 10 amot hay esa situación que está hablando de la braita, pero fuera de esos 10 amot, la de arriba construyó una mejitza de 10 tfajim, e imaseifa, como explicamos al final de la braita, está escrito al final de la braita, pochot mikan me'arvin echad, ve'en me'arvin shnaim, que ellos tienen que hacer un iruv y no pueden hacer un iruv por cada una por sí misma. Y vaya tearev, y vaya tearev, aparentemente tendría que ser que no es la halajá, sino que ellos pueden escoger, porque lo que la de arriba construyó, aún si la altura entre ellos es menos de 10 tfajim, queda, y eso queda 10 tfajim. Por lo tanto, hay algo que separe entre ellos dos. Por otro lado, como hay 10 amot que no hay nada que ahora separe entre ellos dos, porque ahí es menos de 10 tfajim, entonces es como una puerta entre ellos dos, tendrían que tener la posibilidad de escoger, o cada uno hacer un iruv por sí mismo, o hacer un iruv juntos, mientras que la braita dice que hay solo la posibilidad de hacer un iruv juntos. Contesta la Gemara, Magabe breiderove que gon shenifretza tachtona bimeloa la eliona. Contesta la Gemara, estamos hablando en un caso que la de abajo tiene solamente el ancho de 10 amot. Entonces se forma la próxima situación. Para el patio de arriba, ella tiene una mejitza de 10 tfajim y una puerta que puede pasar de ahí al patio pequeño. Entonces la halajá tendría que ser que la de arriba puede escoger o hacer un iruv con la de abajo o hacer un iruv por sí mismo. La de abajo, como todo el ancho de ella es solamente 10 amot, entonces ella, cuando no hay 10 tfajim, en el final de la braita que estamos hablando, cuando no hay 10 tfajim, tendría que ser la halajá que ella solamente puede hacer un iruv con la de arriba, y si la de arriba no participa con ella, no puede hacer un iruv del todo. Entonces, pregunta la Gemara, Yahi, tachtona had tearev, la de abajo puede hacer un iruv con la de arriba, trei lo tearev, pero dos iruvim, que decir, ella por sí misma no puede hacer iruv, elioná, y vaya trei tearev, y vaya had tearev, mientras que la de arriba puede escoger si hacer un iruv con la de abajo o por sí misma, mientras que en la braita está escrito, pachot mikan me'arvin echad ven me'arvin shnaim, se hace un iruv y no se puede hacer dos iruvim, que decir cada uno por sí mismo. La de arriba podría ser un iruv solo. Contesta la Gemara, inajinami, sí, es verdad. Estamos hablando en un caso que la de arriba puede hacer un iruv por sí misma. Vejiktani, pachot mikan me'arvin echad ven me'arvin shnaim, lo que está escrito que en la braita que tienes que hacer un iruv entre los dos y no se puede hacer iruv por sí mismo. Atachtona, estamos hablando con respecto al patio de abajo no más y no con respecto al patio de arriba. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la explicación de la braita y de lo que dijo Rav Hizda? Rav Hizda lo que dijo es que cuando tenemos una altura de 5 tfajim y una mejitza encima de 5 tfajim, con respecto a la de abajo se forma una mejitza, con respecto a la de arriba no se forma una mejitza. Y la braita, el primer caso es que todo el tiempo estamos hablando que la de arriba tiene mejitzot a los lados y solo 10 amot están abiertos y eso es como una puerta, entonces ella todo el tiempo tiene mejitzot. La de abajo, en el primer caso de la braita, estamos hablando que para ella sí se forma una mejitza, o porque toda la altura es 10 tfajim, o porque es esa altura de 5 tfajim más otra mejitza de 5 tfajim, entonces ella también tiene mejitza, y en este caso, como la de abajo tiene completamente una mejitza, lo único que pueden hacer es un iruv cada uno por sí mismo. El segundo caso de la braita es que hay menos de 10 tfajim en esos 10 amot, que es todo el ancho del patio de abajo, y entonces el patio de arriba todavía, él tiene sus mejitzot y una puerta. La de abajo está completamente abierta hacia la de arriba, entonces la de arriba puede escoger si hacer un iruv con la de abajo o por sí misma. La de abajo, lo único que puede es hacer un iruv con la de arriba, y si ella no quiere, ella no puede hacer iruv
y queda prohibido de usar el patio para sacar cosas de su casa allá. Dice la Gemara, Darash Merimar Gidud Hamisha Umechitza Hamisha Mitztarfin. Merimar viene y dice no como Rav Hizda, y él opina que una altura con una mejitza de 5 tfajim encima se forma una mejitza de 10 tfajim. Cuenta la Gemara, Ashkehei Ravina le Rav Acha Brei de Rove, Amarlei Tanimar Midi me mejitza. Le preguntó Ravina a Rav Acha, el hijo de Rove, si él tiene alguna braita, alguna enseñanza con respecto a la mejitza, si se juntan la altura con una mejitza para formar una mejitza de 10 tfajim. Amarlei lo, le dijo, no tengo una braita al respecto. Ve'ilgeta, y sigue la Gemara. Hay quien dice que sigue la Gemara y dice, y hay quien dice que el mismo Rav Acha Brei de Rove lo dice. Ve'ilgeta, Gidud Hamisha u Mechitza Hamisha Mitztarfin. La conclusión de la Gemara que la halajá es que la altura de 5 tfajim con una mejitza encima de 5 tfajim se juntan para formar una mejitza de 10 tfajim, también para el de abajo y también para el que está arriba. Y pasa la Gemara y trae otra pregunta. Bai Rav Oshaya, diurin abain beshabat ma'u sheya'asru. Pregunta Rav Oshaya, si vinieron nueva gente al patio en Shabbat, ¿causan una prohibición o no? Por ejemplo, si hay dos patios que había una muralla, una mejitza que separa entre ellos dos, y cada patio hizo iruv por sí mismo, y eso que separaba entre ellos dos se cayó en Shabbat, y ahora se juntaron los dos patios, ¿se causan ahora una prohibición uno al otro? O como cuando entró Shabbat, cada uno podía usar su patio y habían hecho un iruv por sí mismos, aún aunque se cayó la separación, pueden seguir en Shabbat haciendo tiltul como hacían antes. Dice la Gemara Rav Hizda, Tashma, ven y escucha de la Mishnah. Chatzer gdola shen nifretza lektana. Un patio que es más grande que lo pegado a otro, pero uno es más grande que el otro, y se abrió, shen nifretza lektana, se abrió lo que separaba entre los dos patios, de forma que la grande todavía tiene mejitzot a los lados y la pequeña está completamente abierta. Agdola muteret, la grande que todavía tiene mejitzot puede hacer tiltul. Ve'aktana asura mipnei shi kepitcha shel gdola, mientras que la pequeña ya no puede hacer tiltul porque está completamente abierta hacia la grande. Dice la Gemara, Amar Rabbe eimar mi be'od yom nifretza. Dice Rabbe, podemos explicar la Mishnah que está hablando cuando se cayeron las mejitzot entre ellos dos antes de Shabbat, pero no podemos traer una prueba de la Mishnah y decir que está hablando en un caso que se cayeron las mejitzot en Shabbat misma. Entonces no tenemos de la Mishnah una prueba a la pregunta. Amarle a Abaye, le dice Abaye a Rabbe, lo teimamar eimar. ¿Por qué lo dices? Que podemos explicar la Mishnah de esa forma. Ela vadai mi be'odiom nifretza. Tú deberías decir que la Mishnah está hablando, de decirlo decisivamente, no que hay la posibilidad que es así, sino de forma segura que está hablando la Mishnah en el caso que se cayó la mejitza antes de Shabbat. ¿Por qué? De amar, tú mismo dijiste, Bai mineme Ravuna u bai mineme Rav Yuda, Irev derech apetach venistam apetach, Irev derech halon venistam halon ma'u. Tú mismo contaste que le preguntaste a Ravuna y a Rav Yehuda en un caso que había una puerta, una ventana entre dos patios y tenían la posibilidad de hacer iruv entre ellos dos, hicieron un iruv y después se tapó la ventana o se tapó la puerta que había entre ellos dos, la entrada entre ellos dos, de forma que si hubiera pasado antes de Shabbat no podrían hacer iruv juntos, y les preguntaste cuál es la halajá en ese caso. Como cuando entró Shabbat ellos hicieron iruv juntos y podían hacer iruv juntos también, ahora pueden seguir haciendo tiltul de un patio para el otro, o como ahora ya no hay la ventana, no hay la puerta, ya no pueden hacer tiltul entre uno al otro. Ve'amarli Shabbat kevan sheutra utra. Y tú dijiste que también Ravuna te contestó y también Rav Yehuda te contestó que cuando ya había algo permitido en Shabbat, sigue siendo permitido para todo el Shabbat. Quiere decir, aunque se tapó la ventana, aunque se tapó la puerta, de todos modos pueden seguir haciendo tiltul de uno al otro. Lo mismo aquí, como cuando entró Shabbat, había una mejitza entre los dos patios y cada uno hizo iruv y podía hacer tiltul, sacar de la casa hacia el patio.
entonces también, aunque ahora se cayó la mejizá, sigue lo que era permitido cuando entró Shabbat y pueden seguir usando el patio. Entonces no deberías decirlo de forma de duda que podemos explicar la Mishnah así, sino de forma segura que así es la explicación en la Mishnah. De todos modos, Rabbe no le contestó a Abaye y sigue la Gemara y cuenta Itmar, Kotel Sheben Shtei Chatzerot Shenafal. El mismo caso que estamos hablando hasta ahora. Dos patios que había algo que separa entre ellos dos y cada uno hizo luz por sí mismo y el Kotel que separa entre ellos dos se cayó en Shabbat. Rav Amar en metaltalin bo ela be'arba amot. La opinión de Rav es no como lo que dijimos hasta ahora que cuando algo era permitido cuando es Shabbat sigue permitido todo el Shabbat, sino si se cayó la muralla ahora se volvió prohibido para ellos hacer tiltul y la opinión de Rav es que se pueden hacer tiltul solo 4 amot. Nos recordamos que la opinión de Rabbi Shimon es que todos los patios son como un lugar y se pueden pasar cosas de uno al otro, pero eso es solamente con respecto a cosas que estaban en ellos, en los patios cuando entró Shabbat, no con respecto a cosas que estaban en la casa. Y la opinión de Rav es que cuando hicieron Iruv Hatzirot y sacan cosas de las casas a los patios, entonces nada se puede pasar de patio a patio. Y aquí hicieron Iruv Hatzirot, es decir, en este patio hay cosas que estaban en la casa cuando entró Shabbat. Por lo tanto, en el momento que se cae la muralla y no se pueden pasar cosas de un patio al otro, ningunas, según la opinión de Rav, entonces se forma una situación de un lugar que tiene prohibido usar el otro lugar y está completamente abierto hacia el otro lugar. Entonces, en él mismo, en cada patio mismo, se vuelve prohibido hacer tiltul. Por lo tanto, pueden hacer tiltul solo hasta 4 amot. Ushmuel Amar, ze metaltel ad ikar mechitza, ve ze metaltel ad ikar mechitza. Mientras que Shmuel opina que como cuando entró Shabbat, cada uno hizo Iruv Hatzerot y había algo que separaba entre los dos, entonces estaba bien y tenían permiso de hacer tiltul. Por lo tanto, también después de que se cayó lo que separa entre ellos dos, pueden seguir haciendo tiltul hasta donde estaba antes la mejitza entre ellos dos. Ahora, Shmuel, otra vez, según Rabbi Shimon, todo lo que estaba en el patio se puede pasar de patio a patio. Y aquí, según Shmuel, aún cuando hicieron Iruv Hatzerot y sacan cosas de las casas a los patios, sigue esa halajá. Entonces, no estamos hablando de cosas que estaban en los patios cuando entró Shabbat, que ellas se pueden seguir sacando y pasando de patio a patio. Estamos hablando de cosas que estaban en la casa cuando entró Shabbat, y aunque se cayó la muralla, se pueden seguir sacando de la casa al patio y se pueden seguir moviendo en el patio hasta donde estaba la mejitza. Entonces vemos mejor que entre Rav y Shmuel con respecto a una mejitza que se cayó en la mitad de Shabbat. Ahora, dice la Gemara, Veha de Rav, lav beferush itmar, ela michlala itmar. Lo que decimos en nombre de Rav, cuál es su opinión, no fue algo que él lo dijo directamente, sino fue un hecho que pasó y de él aprendemos cuál es la opinión de Rav. Y cuenta la Gemara cuál es ese hecho. De Rav Shmuel Abuyatve Be'au Hatzer. Rav y Shmuel estaban sentados en aquel patio. Nafal Guda de Beini Beini. Y pasó el caso de nosotros, se cayó lo que separaba entre ese patio al patio de al lado. Y cada patio había hecho Iruv Hatzerot por sí mismo. Amar la Shmuel Shkulu Glima Nagiduba. Shmuel les dijo a los que estaban allá que cojan una ropa y la pongan en vez de lo que separaba antes entre los dos patios. Ahora, esa misma cosa que ellos están moviendo, le están haciendo tiltul más de 4 amot. Cuenta la Gemara, Adrinu Rav le apei, y Rav se volteó para no mirar lo que están haciendo, y eso simboliza que él opina que lo que están haciendo es prohibido. Amarlo Shmuel y Kapid Abba les dijo, sí, a Rav, que decir a Abba, llamando a Rav en un nombre de importancia, Abba, le molesta, que decir, él le opina que eso está prohibido, Shkulo Hemiane Vekatruba, entonces cojan el cinturón de él y con él amarren la ropa que vamos a poner en vez de la mejitza. Lo dijo como de forma de broma, si él piensa que es prohibido, entonces vamos a obligarlo a participar en el hecho que estamos haciendo. De todos modos, vemos del caso que pasó, que Rav opina que es prohibido hacer tiltul más de 4 amot en el patio. Ahora pregunta la Gemara, Shmuel lama liha ha'amar ze metaltel adikar mechitza ve ze metaltel adikar mechitza. ¿Por qué Shmuel tenía que poner esa ropa en vez de la mejitza si él igual opina que se puede hacer tiltul hasta donde estaba la mejitza antes? Contesta la Gemara, Shmuel avad letzniuta be'alma. Shmuel no lo hizo por una razón de halajá, sino para tener más privacidad en el patio, por eso él quiso que pongan la ropa, pero no es por una razón de halajá. Ahora pregunta la Gemara, Rav
y svira ley de asir leima ley. Si Rav opina que es prohibido que se los diga porque solamente se volteó, dice la Gemara, atrei de Shmuel ave. Ese patio donde ellos estaban era el lugar donde Shmuel es el Rav de ese lugar, por lo tanto ahí se hace la halajá según lo que opina Shmuel, entonces él no puede decir al revés del Rav del lugar. Y Aji pregunta a la Gemara, si es así, ¿por qué? Si es así, que ahí ellos están haciendo bien, porque ellos están haciendo como el Rav del lugar, entonces ¿por qué él tenía que voltearse? Dice la Gemara, de lo neimru que Shmuel sviralei. Dice la Gemara que él lo hizo para que no lleguen a pensar que él opina como Shmuel. Quiere decir, de verdad lo que ellos están haciendo está bien, porque ellos están haciendo como el Rav del lugar, pero él no quería que opine y lleguen a pensar que él también piensa que así es la halajá. Por eso se volteó para que sepan que él piensa diferente, pero no porque están haciendo algo que para ellos es prohibido. Y hasta aquí, Tzadikim el Amud Bet.